Hola a todos. Vamos a hablar hoy del siguiente libro que entra en la prueba de la EBAU, que es La historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. No voy a hacer una introducción ni a la época ni al autor, porque todo eso es más bien teórico, lo tenéis bien explicado en el libro. Nos vamos a centrar en hablar de lo que es la obra de teatro, ¿de acuerdo? Doy por supuesto de que vosotros ya la habéis visto, de manera que todos los elementos de los que vamos a hablar, pues ya más o menos sabréis de qué van, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es por qué se llama así, es decir, el título. Si nosotros vemos el nombre Historia de una escalera, el término historia pues buscamos en el diccionario y nos dice pues que es una exposición, una narración de acontecimientos pasados, importantes, memorables. Pero a nosotros nos interesa esta segunda definición, porque aquí no nos va a hablar de nada que tenga que ver con la historia, sino que es una relación, es decir, una narración de cualquier suceso, aunque sea íntimo, privado y no tenga ninguna importancia, porque efectivamente de eso va a hablar, de la vida pequeña, de las vidas cotidianas de unos vecinos de un piso de Madrid, sin más. Pero a través de esa visión vamos a ver un poco cómo era esa época, ¿de acuerdo? Fijaos que a la hora de hablar del título, Historia de una escalera, podemos interpretarlo desde dos perspectivas, es decir, podemos ver una doble lectura. Podemos verlo desde el punto de vista literal, es decir, buscando lo que es historia y buscando lo que es escalera, eso sería la lectura denotativa. Ya sabéis que la denotativa es la objetiva, ¿de acuerdo? Que sería la que tenemos aquí, es decir, la literal sería la narración de una serie de acontecimientos que transcurren en la escalera de una casa modesta, ¿de acuerdo? Y después también lo podemos ver desde una perspectiva más simbólica. Y en ese caso la escalera sería un espacio cerrado en el que los personajes no pueden salir debido a sus circunstancias sociales. Cuando hablamos de salir nos referimos a que no pueden ascender económicamente ni socialmente, que quien ha nacido pobre va a morir pobre y no existe ni el sueño americano ni nada que se le parezca, sino que de alguna manera uno está encerrado en su propio grupo social y económico del que no va a poder ascender. Es decir, ¿qué nos transmite esta obra? El inmovilismo social, ¿de acuerdo? Esa sería la lectura simbólica, la muestra de ese inmovilismo social propio de esa época que va a transcurrir a lo largo de la posguerra. Vamos a pasar ahora a hablar del espacio escénico. Aquí tenemos una imagen con los elementos básicos para desarrollar esta obra. Como veis, es un rellano de escalera en la que hay varias puertas. Veis que en este dibujo tienen números, no hay timbre. Ya veréis que a lo largo de los distintos periodos se va a ir cambiando un poco. Estos desconchones que tenéis por aquí en la tercera época desaparecerán. También se pondrá timbre en las casas. Es decir, que el escenario va a ser siempre el mismo. Lo único que va a cambiar es mínimamente un poco de adecentamiento para introducir nuevos personajes de una escala social un poquito superior, con lo cual los que han vivido ahí de toda la vida son hasta criticados e infravalorados. En cada una de esas puertas vive una familia que entre ellos van a mantener una serie de relaciones de manera que se van a ir mudando, es decir, el hijo de una familia se va a ir a vivir con la hija de otra familia y entonces vamos a ir viendo un poco ese movimiento que lo trataremos más adelante. ¿Qué quiere decir esa simbología de la escalera? Mirad, este apartado de la simbología, al final del tema, hay otro que es los símbolos de la obra. Entonces este podéis volverlo a retomar, ¿de acuerdo? Hay 3 símbolos, lo que pasa es que este lo vamos a tratar aquí porque estamos hablando también de ese espacio escénico. Entonces, aquí tenemos el espacio escénico, tal como nos lo cuenta Buero, ¿no? Tramo de escalera con 2 rellanos. Es el elemento central de la obra y precisamente el que le da título. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa escalera? Vamos a encontrar la vida cotidiana a través de los chismes, las discusiones entre los distintos vecinos, pero también su deseo de mejorar, de salir de ese inmovilismo, esos sueños que no van a verse cumplidos. De alguna manera, esos personajes no salen de la escalera, es decir, cuando los hijos tienen su pareja, siguen viviendo allí, es decir, se sienten de alguna manera ligados a ella, o bien
por ese, como os dice ahí, ese encadenamiento simbólico, es decir, se han encadenado a esos sueños que han ido perdiendo y ven que no pueden salir de ese espacio. O para otros, como el caso de Paca, porque es el lugar donde ha pasado toda su vida, donde conoce a todos los vecinos y donde se siente cómoda. Es decir, este sería un aspecto negativo y esta sería la única persona, el único personaje que ve la escalera desde esa perspectiva un poquito más positiva. En cuanto a las interpretaciones que le podemos dar al valor simbólico de este espacio, pues fijaos, podemos ver estas distintas posibilidades. Podemos ver desde el punto de vista simbólico la escalera como un personaje más de la obra. ¿Por qué? Porque estamos ante una obra colectiva. Esa obra colectiva en la que no hay un protagonista único, eso quiere decir obra colectiva, la escalera es el lugar en el que permite esa interacción, esa interrelación entre los distintos personajes. También es un símbolo del paso del tiempo, de manera que comparte esa historia de esos personajes, esa historia vital, y envejece con ellos. Eso se ve sobre todo en el segundo acto, ¿de acuerdo? Es cuando la escalera está en peores condiciones y después viene esa última remodelación en el tercer acto para intentar salir de ese inmovilismo en el que se había creado la vida de esos personajes. Otro tercer tipo de valor simbólico tiene que ver con el anterior, es la escalera como símbolo de inmovilidad, desde dos perspectivas. La inmovilidad social, es decir, uno no puede cambiar de clase social, no puede mejorar económicamente, es decir, la escalera es esa barrera que divide a los hombres según una serie de estados económicos, y todo ello a lo largo de 30 años. Pero también, además de esa inmovilidad social, tenemos la inmovilidad personal en el sentido de que cada uno de ellos va perdiendo todas las ilusiones. Es decir, uno se queda encerrado en ese cubículo y desde la perspectiva personal no se siente capaz de salir de él. Eso nos une a otro de los rasgos de esa simbología, que sería la escalera como símbolo del fracaso. Es decir, ¿por qué no sales de ese rellano? Porque no has podido mejorar económicamente. Es decir, nos muestra la derrota. En el acto tercero, esta derrota cambia, ¿de acuerdo? En el acto tercero, el escenario, aunque es el mismo, aparecen una serie de personajes en el que se supone que los nuevos personajes que aparecen de forma muy accesoria forman parte de otro grupo social superior y por eso hablan mal de esos vecinos que pertenecen a lo que ellos dicen los pobres. Por lo tanto, la escalera es el medio de los derrotados y por lo tanto es un medio opresor y degradante, es decir, un medio que te oprime tu vida, que te encierra en ella y que no te deja ascender. Por eso es degradante, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera uno se siente que cada vez está peor. Este es el escenario en el que nos vamos a ver. Mirad, este sería digamos, el escenario original al principio de la obra. Tenemos 4 puertas. Entonces, la de la derecha viven Generosa, la madre, y Pepe y Carmina, los hijos. Después tenemos la segunda puerta, que es los que tienen un nivel económico mayor, que son don Manuel y su hija Elvira. Están por encima del resto de los vecinos. Después tenemos al matrimonio de la Paca y señor Juan, con sus hijos Urbano, Trini y Rosa. Ellos ocupan la puerta 3. Y finalmente tenemos a doña Asunción, que vive con su hijo Fernando en la puerta 4. Aquí tenemos el casinillo, de que también se hablará, y de sus ventanas, que aparecerán a lo largo de la obra o rotas o convertidas en vidriera. Es decir, vamos a ir viendo una evolución. Vamos a ir viendo cómo varía este escenario a lo largo de los 3 actos, es decir, cómo es ese espacio dependiendo del momento. Después, cuando hablemos del tiempo, explicaremos un poquito lo que sucede en cada una de estas épocas. Bueno, el primer acto se desarrolla en 1919. La escalera tiene los 2 rellanos que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Y la barandilla es muy pobre, es un lugar oscuro, lúgubre, descuidado, sucio. Esta ventanilla del casinillo está sucia, ¿de acuerdo? Y aquí hay en el rellano de abajo, aquí, hay una polvorienta bombilla dentro de una reja para que nadie la robe. Pasamos al acto segundo, han pasado 10 años, 1929. El mismo aspecto, pero peor, ¿de acuerdo? Sigue sucia,
sigue sin ninguna reforma, las puertas siguen sin tener timbre y los cristales también del casinillo siguen ahí. ¿De acuerdo? Observad los personajes cómo se van moviendo. En el primero es lo que os expliqué al principio. En este ya se van a ir produciendo cambios. Observad que de la puerta número 1 ha desaparecido Pepe, que se va a vivir con Rosa, ¿lo veis? En la puerta 4. Y después en la puerta 3, Paca, señor Juan y Trini. Y Urbano, pues veis que frente a la anterior, donde vivía también Rosa, aquí también desaparece. Bueno, pero eso lo iremos viendo mejor cuando hablemos de los personajes. Pasamos al tercer acto. El tercer acto, fijaos que no se desarrolla 10 años después, sino 20. Ya iremos explicando por qué. Pensad que en medio está la guerra civil. ¿De acuerdo? Entonces, el autor ha querido pasar de soslayo por ella. ¿Y qué es lo que encontramos? Un espacio con un intento de modernización. La ventana del casinillo ha cambiado los cristales, son ya coloreados, las puertas tienen timbre eléctrico y las paredes han sido pintadas. Es decir, se ha intentado mejorar. El movimiento de los personajes ha cambiado. Veremos cómo en esta puerta ya vive un personaje nuevo, igual que en la puerta 4. De manera que solamente en la puerta 2 y 3 seguirán viviendo personajes que aparecían en los actos anteriores. Vamos a pasar ahora a hablar del tema. ¿Cuál es el tema más importante de esta obra? Pues mirad, lo que busca Buero es mostrarnos cómo era la vida española de la época, ni más ni menos, tal cual, de esta primera mitad de siglo. ¿A través de qué? A través de lo duro que es vivir la posguerra, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener en cuenta la idea de esa imagen amarga que nos quiere transmitir del sufrimiento humano. Un sufrimiento que es propio de la persona, de esos personajes y que no pueden evitarlo. Por lo tanto, va a desarrollar un tema central y varios secundarios. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Mirad, el tema central sería la impotencia, el fracaso y la frustración. Ello conforma el núcleo temático de la obra y va a acompañar a los protagonistas desde el comienzo, que quieren salir en vano de esa precaria situación en la que se encuentran, hasta el final. El medio social en el que se desenvuelven estos personajes, sus propias circunstancias personales, la falta de voluntad de carácter, la dependencia familiar, le impiden realizar sus ambiciones. En esta obra vamos a encontrar 3 generaciones en un proceso cerrado y cíclico, ¿de acuerdo? Caracterizado con la alternancia de 2 estados de ánimo, la desilusión y el fracaso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser lo básico que vamos a encontrar, aunque al final de la obra, ¿ves? Aquí tenemos la alternancia de esos 2 estados, esa desilusión, ese fracaso. Al final parece que los hijos de los personajes a lo mejor van a poder romper ese círculo antes de que ellos sean también devorados por ese fracaso colectivo. ¿Cuáles son los aspectos de esa frustración? Pues mirad, en la frustración vamos a destacar 3 aspectos. Hay una frustración personal, que es la actitud que tiene cada uno con respecto a la vida, ¿de acuerdo? Y que no ve ninguna salida. Después tenemos una frustración social, que tiene que ver por el ambiente en el que han nacido, el trabajo que desarrollan y finalmente la existencial o metafísica, en la que lo que tratamos es la vivencia del tiempo, cómo vive el tiempo cada uno de esos personajes. Normalmente un tiempo que transcurre rápidamente. Estas 3 se relacionan y condicionan mutuamente. Aunque cada una de ellas influye de manera diferente en los personajes, el resultado final es idéntico, ¿de acuerdo? La frustración individual y la frustración colectiva. La frustración colectiva vais a observarla sobre todo en la disputa final. Ahí es donde se manifiesta más el odio entre las familias y que hasta entonces había sido sofocado pues, por la obligatoriedad de la convivencia. Pasamos ahora a ver los motivos secundarios o temas secundarios. A ver, ¿cuáles son las causas directas del fracaso y de la frustración? Pues vamos a distinguir unas causas directas y unas indirectas. La primera es la pobreza. 3 de las 4 familias que viven en el 5.º piso de la casa, fijaos, hasta ahora no os he dicho en el espacio
¿En qué piso viven? El quinto. Los pisos, cuanto más bajos, eran más caros. De manera que los pisos altos, pensad que en esa época no hay ascensor, eran los más baratos de todos y era donde vivía la gente más pobre. De manera que la misma diferencia de pisos ya estaba mostrando una diferencia social entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, todos viven en el quinto piso, de lo que podría considerarse una clase media-baja. Es decir, no llegan a la necesidad, ¿de acuerdo?, ya que no carecen de lo justo para el sustento, pero son pobres. Hay que mirar lo que se gasta, eso lo vais a ver al principio, cuando llega el cobrador de la luz, cómo les cuesta a un vecino trabajo pagarlo y no lo puede pagar, ¿eh? Y en el primer acto, Paca y Generosa precisamente hablan de esos intentos para economizar en el gasto de la luz. Fijaos en esa conversación, ¿de acuerdo? También encontramos una falta de sinceridad en el amor. Es decir, el amor falso, el amor inauténtico, el amor frustrado es uno de los componentes fundamentales de la obra. ¿De acuerdo? Aunque el fracaso amoroso sea uno de los motivos que más nos llama la atención, ¿no?, de esta frustración, también hay otros, como es la falta de sinceridad en ese amor. Es decir, las personas que están enamoradas entre sí no se atreven a dar el paso y entonces encarrilan su vida con otras parejas a las que no aman. Por eso hablamos de falta de sinceridad en el amor. Y después tenemos el determinismo social. ¿De acuerdo? Esta obra nos va a mostrar los principales problemas que existen en la España entre 1919 y 1949. ¿De acuerdo? Nosotros asistimos como espectadores de una serie de problemas sociales y unos personajes que no son capaces de rebelarse contra ese sistema, sino que simplemente se instalan en la comodidad de seguir siendo lo que son. La frecuente afirmación de que hay un cierto enfrentamiento clasista entre los personajes realmente es un poco exagerada, ya que el único que a lo mejor está un poquito más por encima es don Manuel. ¿Cómo vemos esa diferencia? Pues, por ejemplo, el autor Buero nos lo señala en una acotación en la que nos habla del traje de don Manuel, en el que en esa acotación nos dice: denotan una posición económica más desahogada que la de los demás vecinos. Sin embargo, sigue siendo dentro de esa clase media-baja. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, comparamos personajes, pues, por ejemplo, la diferencia entre Urbano, que es un obrero, y Fernando, que es un dependiente, es mínima, aunque su trabajo uno sea más del sector primario y el segundo del sector, bueno, secundario y sector terciario, ¿no? Muchas veces, cuando Elvira habla con Fernando, con su marido, le recrimina por hablar con esa gentuza, como si ella perteneciera a una escala superior, ¿de acuerdo? Realmente eso puede deberse a motivos sentimentales y que a que Elvira lo que se siente molesta es que ella, al casarse con Fernando, ha descendido socialmente. Pensar que tiene que mantener a Fernando, tiene un hijo y naturalmente no ha logrado crecer, y Fernando también se siente frustrado. ¿Por qué? Porque a pesar de la ayuda económica de su sueldo, pues sigue donde está. La tercera característica, bueno, la cuarta, perdón, dentro de estas causas directas sería la angustia producida por el paso del tiempo. Hemos visto ya unas cuantas y nos vamos a esta. Es decir, el tiempo pasa inexorablemente y esto revela de alguna manera el fracaso de estos personajes que nunca van a ver desarrolladas sus ilusiones de juventud, ¿no? Nada cambia, solamente el paso del tiempo, el envejecimiento, pero ese mañana mejor nunca llega, se van desvaneciendo todos los sueños. Urbano sabe lo que les espera cuando dice él: ya sé que no llegaré muy lejos y tampoco tú llegarás. Y dice: si yo llego, llegaremos todos. Es decir, él ya tiene claro y evidente ese elemento. Después tenemos una serie de causas indirectas que también son importantes a la hora de tratar los temas que mueven la obra. Entonces, una sería la falta de libertad del hombre, marcado por su destino. Pensar que desde siempre se ha dicho que el hombre era libre, pero de alguna manera, y que puede forjarse su destino, pero aquí más bien se habla de la fatalidad, es decir, el encadenamiento en el que el hombre no puede hacer nada. Los personajes, por lo tanto, no viven esa libertad, no actúan positivamente para cambiar ese destino, ¿de acuerdo? No supieron, digamos, dominar esa esperanza, esa voluntad para salir adelante, y cada uno lo sufre pues esas consecuencias.
Eso nos lleva al segundo elemento indirecto, que sería la impotencia y el consiguiente desengaño causado precisamente por no poder salir de ese estado. Otra causa indirecta sería como consecuencia de esa impotencia que nos lleva a una resignación, ¿de acuerdo? Una resignación, un rencor ante esa realidad completamente enemiga de ellos y finalmente la incomprensión absoluta entre padres e hijos. Hay un gran choque generacional, lo vamos a ir viendo siempre, los padres son autoritarios con los hijos, que también serán padres autoritarios cuando tengan sus propios hijos, se quejan de ese autoritarismo, la falta de comprensión de los padres, y ese conflicto se repite pues, con la generación siguiente. Por lo tanto, ahí vemos cómo la obra tiene un cierto carácter circular, ¿de acuerdo? Se repite continuamente la misma situación. Y pasamos a hablar de los personajes. Veréis, bueno, nos muestra una gran preocupación por el comportamiento del hombre y a través de sus personajes nos va a mostrar algunos de los problemas esenciales, ¿no?, en las relaciones del individuo consigo mismo. Vamos a ver en primer lugar la distribución de los personajes y es importante, antes ya os los he señalado, los vuelvo a repetir, porque después cuando hablemos de cada uno de ellos lo vamos a englobar en el espacio que corresponde. Acordaos que esta es la puerta 1, la 2, la 3 y la 4. Acordaos que en la 1 vive Generosa con sus dos hijos, Pepe y Carmina. En la 2 vive Don Manuel con su hija Elvira. En la 3 vive Paca y Juan, que es el matrimonio, con sus hijos Trini, Rosa y Urbano. Y en la última vive Doña Asunción con Fernando. Bien, yo iré recordando esta diapositiva para que vayáis relacionando los distintos personajes, pero es importante que veáis dónde vive cada uno y las relaciones que hay entre ellos. Son muchos nombres y eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Mirad, este es el esquema que vamos a ir repitiendo en cada uno de los actos para que veáis un poco cómo van a ir cambiando. Aquí lo veis un poco de manera general. Entonces, fijaos, en la puerta 1, en la que vivían el padre Gregorio indica que está muerto, ¿vale? Esa cruz, es decir, vive ya Generosa con Carmina y Pepe. Entonces veréis que en el acto 2 Pepe pasa a mudarse a la puerta 4 con Rosa. En el acto tercero, fijaos que desaparece ya Pepe y Rosa vuelve a casa con sus padres, ¿vale? Si nos vamos a la puerta 2, viven Elvira y Don Manuel, ¿de acuerdo? Don Manuel muere y entonces en el acto segundo, en esa misma puerta, vivirá Elvira y Fernando con su hijo. Y en el acto tercero, igual, con un nuevo hijo. Es decir, estos personajes permanecen menos el que muere. En la puerta 3, que vivía el matrimonio con sus 3 hijos, fijaos que en el acto segundo, Rosa se va a la puerta 4 a vivir con Pepe. ¿Y qué pasa en el acto tercero? Pues que en el acto tercero, Carmina, la hija de Generosa, observad que va a vivir con su marido Urbano, junto con Rosa, que abandona a Pepe y vuelve a su casa, la hermana Trini, que permanece soltera, y el hijo de Carmina y Urbano, que es Carmina hija. En la puerta 4, pues Doña Asunción, que no aparece en el siguiente acto porque muere. Fernando habéis visto que ha pasado en el acto 2 a vivir con Elvira. En el acto segundo, esa casa que ha quedado vacía pasa a ser utilizada por Rosa y Pepe, la pareja de Rosa y Pepe, que se deshace en el siguiente acto. Pepe desaparece y Rosa vuelve con su madre. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo están caracterizados los personajes. La caracterización de los personajes se plantea, como veis, a través de dos vías diferentes. Por un lado tenemos lo que es la caracterización directa, es decir, él mismo muestra su forma de ser a través de sus actos, de sus palabras o de elementos que citan como si mi vestido es más largo o más corto. Y después la caracterización indirecta, que es lo que nosotros conocemos a través de lo que otros dicen de él, y después las acotaciones. Ya sabéis que la acotación nos indica la indumentaria, los gestos, el movimiento cultural. Bueno, va a utilizar sobre todo la técnica de establecer contrastes y también paralelismos, lo opuesto y lo similar, entre personajes para mostrar sus caracteres. Por ejemplo, nos va a oponer
la figura de los personajes. Por ejemplo, la señora Paca obesa frente a doña Asunción delgada. Pero también, además de su físico, va a oponer sus modales. Y en ese caso, Paca, que es muy descarada, frente a doña Asunción, que es educada, que no dice lo que piensa, por lo tanto también tendríamos que pensar que es bastante hipócrita. Y ahora ya nos vamos a la clasificación de los personajes según su importancia dentro de la obra. En primer lugar, aunque hemos dicho que era una obra colectiva, vamos a distinguir entre unos personajes que son los que llevan la acción teatral y después los secundarios. El primero, Fernando, aparece en el primer acto, parece ser el protagonista absoluto de este primer acto, aunque después ya va a quedar relegado en un segundo plano. Otros personajes importantes también van a ser Urbano, Carmina y Elvira. Y el resto de los inquilinos serán personajes secundarios y en algunos casos episódicos. Esto es lo que ya os he comentado antes, tenerlo a la vista, porque vamos a empezar a hablar del primer personaje, que es Fernando. Vamos a ver la trayectoria de Fernando, ¿de acuerdo? Acto 1, vive con su madre. Acto 2, se casa con Elvira y vive en la puerta 2. Acto 3, sigue en la misma casa con Elvira y con sus 2 hijos, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos a ver sus características. Os he puesto aquí, en el inicio de la obra, acordaos que era la puerta 4 donde vivían los 2. Bueno, ¿cuál es la característica de Fernando? Pues Fernando es guapo, lo dicen los personajes, varios de ellos, y bueno, también nos lo dice de forma indirecta en la acotación. ¿Cuál es su trabajo? Él es empleado de una papelería. Se supone que es un trabajo mejor que el que tienen otros vecinos. Es una clase media por el tipo de trabajo, pero por el dinero que gana estaría más cerca del proletariado. No le gusta, tiene la cabeza llena de pájaros, de proyectos para el futuro, pero su problema es que no tiene voluntad y es un personaje que se caracteriza por la inacción. Es decir, es una persona que es incapaz de hacer realidad sus sueños. Es uno de los más inmovilistas de toda la obra. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Sus preocupaciones es que no está contento con lo que tiene y se preocupa y le angustia el paso del tiempo y ve que no mejora su vida. ¿De acuerdo? Su relación con las mujeres va a ser de traición. Va a traicionar a las 3 mujeres que van a confiar más en él y más le han querido. ¿Cuáles son? En primer lugar, su madre, que espera más de su hijo y que incluso tiene que disimular esa inacción de su hijo cuando habla con los vecinos y dice que su hijo está muy bien catalogado dentro de la tienda, cosa que no es cierta. Después también traiciona a Carmina, de la que está enamorada. ¿Por qué? Pues porque se va a casar con Elvira, a la que no quiere, pero que económicamente le interesa más. Y realmente se traiciona también a sí mismo. ¿Por qué? Porque busca el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Elvira, ¿de acuerdo? Aceptar el matrimonio y con Elvira y naturalmente el dinero de su suegro. Por lo tanto, ¿cuál es una característica de este personaje aparte de la inacción, la traición y la hipocresía? Como veis, es un personaje muy negativo. ¿Dónde vemos la hipocresía? En el interés que tiene en que nadie sepa de verdad su situación económica, ¿no? Y también la mala relación que tiene con su mujer. Quiere esconder en el primer acto esa situación económica y en el segundo acto la mala relación con Elvira. Pasamos al siguiente personaje. El siguiente personaje va a ser Urbano. Vamos a ver la trayectoria de Urbano. En el acto 1 vive en la puerta 3, como veis, con sus 3 hermanas. En el acto 2 sigue viviendo igual en la misma casa y en el acto 3 también convive con la familia, pero en este caso ya acompañada de su mujer Carmina y de su hija. Bien, por lo tanto, Urbano, como veis, es uno de los pocos que no va a moverse. Vamos a ver la diferencia con el anterior. Fijaos, frente a Fernando, que lo veíamos claramente de clase media, este es proletario. Es un personaje que trabaja en una fábrica de obrero, se siente implicado con la sociedad del momento, pero se apoya en la fuerza del sindicato frente a la fuerza individual.
quiere enfrentarse a esas condiciones sociales, pero cree que él solo no puede. Está enamorado de Carmina desde el primer momento, ¿de acuerdo? Pero sabe que no es correspondido porque ella está enamorada de Fernando. Eso desde la perspectiva sentimental. Y después, la causa de su frustración. Todos los personajes sabéis que están caracterizados por una frustración. En este caso, tenemos una frustración de carácter social. ¿Por qué? Pues porque fracasa esa estructura económica sobre la que se había apoyado. No sabemos por qué en un momento determinado él ya no habla del sindicato, según van pasando los actos, él ya no cree en el sindicato, pero no nos lo explica. Nosotros sí lo sabemos. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 29 hasta el 49? La guerra civil. El sindicato ha desaparecido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual no se vuelve a citar. Vamos a ver la diferencia entre estos dos personajes que hemos visto aquí. Fijaos, frente a Fernando, que es vago, gandul, en el caso de Urbano es una persona muy trabajadora. Fernando vive de los sueños y Urbano se centra en la realidad. Fernando piensa solo en sí mismo, quiere subir él solo, y él piensa que toda la sociedad debe mejorar. Él tiene éxito con las mujeres. En el caso de Urbano, Carmina se casa un poco por despecho con él, y mientras que Fernando es hijo único, que de alguna manera es la explicación de todos los rasgos anteriores, Urbano ha tenido que convivir con sus hermanos, colaborar y participar. Bueno, nos pasamos al siguiente personaje. El siguiente personaje es Carmina. Vamos a ver primero la organización de Carmina a lo largo de cada acto. En el primer acto, Carmina vive con su madre y con su hermano Pepe. En el segundo también, pero va a iniciar esa relación con Urbano que hará que en el acto tercero se traslade a la casa de Urbano a la puerta 3, donde convivirá con Urbano y con su hija Carmina. Por lo tanto, pasa de la puerta 1 a la puerta 3. Características. Bueno, pues es una chica guapa, una chica sencilla, nos muestra a través de las acotaciones su vestimenta pobre. Desde el punto de vista sentimental está enamorada de Fernando desde siempre, acepta su proposición al final del primer acto, pero cuando empieza el segundo, 10 años después, vemos que Fernando se ha casado con Elvira y entonces Carmina, despechada de alguna manera, accede a la petición de Urbano, pero como veis de forma triste. ¿Por qué? Para librarse de la vida de miseria tras la muerte de su padre. Pensad que en esta época, cuando los padres morían, los hombres, si tenían un trabajo, podían vivir de ellos, y las mujeres se habían quedado simplemente para cuidar la casa, no tenían absolutamente ninguna pensión. Entonces ella de alguna manera se ve obligada a aceptar ese matrimonio para poder sobrevivir económicamente. Y eso vamos a ver como, aunque trata de forma educada a su marido, nunca va a mostrarle cariño a Urbano, ¿de acuerdo? El carácter se va agriando conforme va transcurriendo la obra. Observamos en los dos últimos actos esa acritud en su forma de hablar. Ella, que al principio era una muchacha que cuando hablaba con Fernando, ahí tenéis esa escena con Fernando, era una persona amable, una persona discreta. Y seguimos ahora hablando de la otra protagonista femenina, que es Elvira. Elvira tampoco va a cambiar, va a desarrollar todos los actos en la puerta 2, ¿de acuerdo? Primero con su padre y después con su marido. Lo único que cambia en cada uno es el nacimiento del primer hijo y el nacimiento del segundo hijo. Vamos a ver qué pasa con Elvira. Bueno, pues Elvira es una muchacha también guapa, igual que Carmina, mucho mejor vestida, como podemos imaginar, porque su padre goza de una posición económica mejor a la del resto de los vecinos. Desde siempre ha estado enamorada de Fernando y lo va a ayudar económicamente en cuanto puede. Y además vemos esa persecución, aquí vemos en esta imagen la persecución a Fernando continua, ¿de acuerdo? En el paso del primero al segundo acto, Elvira ha conseguido su propósito, ¿de acuerdo? Que es casarse con Fernando. Pero, lógicamente, Fernando, como hemos dicho antes, no se lleva bien con ella porque no existe amor, solamente interés. Desde que se ha casado con Fernando, Elvira ha descendido económicamente. Su padre ha muerto, viven de lo que ha quedado, de lo poco que trabaja Fernando, y naturalmente ella va a bajar en este caso de escala social y económica.
Aunque hasta entonces era una persona más o menos educada y correcta con los vecinos, cuando se encuentra con Carmina y con Urbano, porque ella sabe que Fernando sigue enamorado de Carmina, va a insultarlos casi siempre mostrando esos prejuicios de clase, el considerarse superior a los demás. Y pasamos ya a los personajes secundarios, lo que vamos a conocer como el coro. ¿Quiénes son? Pues los que nos quedan, es decir, tenemos a Generosa, tenemos a Pepe, tenemos a don Manuel, a Paca, al señor Juan, a Trini, a Rosa y a doña Asunción. ¿De acuerdo? Entonces lo iremos tratando de forma un poquito más por encima. Vamos a empezar con Generosa. Acordaos que Generosa, aquí la tenemos, vive con Pepe en la puerta 1 y muere en el acto 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues tiene en torno a unos 55 años, su marido, el señor Gregorio, nunca sale a escena y tiene 2 hijos que son Carmina y Pepe. Es una persona que, como habíamos dicho antes, físicamente delgada, apocada, a veces un poco hipócrita porque no dice lo que piensa, y es en contraste con su amiga Paca, de la que hemos dicho que era justamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? No murmura ni levanta la voz. Es, por lo tanto, una persona, estas serían sus características, el apocamiento y la incapacidad para reaccionar, ¿de acuerdo? Ante los problemas cotidianos. Sabéis que esta mujer tiene serios problemas económicos, pero no va a poder salir de ellos. Otro personaje secundario sería Pepe, el hijo de Generosa, ¿de acuerdo? Que hemos quedado que Pepe se acaba casando con Rosa y cambia a la puerta 4 y después desaparece. En el primer acto, fijaos, Pepe es uno de los personajes de segunda generación más mayores. Ronda los 30 años, es un chulo, una persona presuntuosa, se cree guapo, tiene 10 años más que el resto de los chicos y es una figura auténticamente patética, es decir, todos los rasgos que nos muestra de este personaje son completamente negativos. Fanfarrón, porque dice que tiene más de lo que realmente tiene. Un perdonavidas porque está continuamente amenazando a la gente y después perdonándole, sobre todo a Urbano, ¿de acuerdo? Con el que continuamente está discutiendo, pero nunca se acaba de enfrentar con él. Siempre discute a causa de Rosa. Rosa, acordaos que es la hermana de Urbano que se va a vivir con Pepe frente a la oposición y ante la oposición de su familia. Entonces Urbano, que quiere proteger a su hermana de este fanfarrón, de este chulo, entonces tiene continuas discusiones con Pepe. En el tercer acto tiene en torno a unos 60 años ya, a pesar que han pasado 30, y ya no aparece en escena. Rosa lo ha echado y se dice que sigue viviendo de las mujeres, igual, ¿no? Como un chulo. Este sería un poco ese reflejo de Pepe mayor que el resto de los personajes masculinos. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Doña Asunción. Doña Asunción, recordad que es la madre de Fernando, ¿de acuerdo? También con serios problemas económicos en muchas ocasiones. Doña Asunción muere después del primer acto. Es una mujer que está de luto porque ha muerto su marido, muy delgada, muy consumida. Y con don Manuel es la única que recibe el nombre de don. Es decir, pensad que no todo el mundo era considerado don, te llamaban señor, y si eres don es porque consideran que eres más valioso, más importante o desde un punto de vista de la educación hay que ser más respetuoso con él. Es muy educada y correcta, muy tímida, ¿vale? Es humilde, no tiene dinero para pagar los recibos. Tiene una visión de su hijo completamente falsa, cree que su hijo es maravilloso, por lo tanto ella misma se engaña alabándolo continuamente, pero aunque dice que está trabajando, él sabe que está en casa, está tumbado en la cama, no hace nada. Es decir, es una mujer desgraciada, triste, consumida, ¿de acuerdo? Humilde, una persona que es querida por los vecinos y que es ayudada por don Manuel. Don Manuel, el que ayuda a doña Asunción y que, como sabéis, muere en el acto siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues don Manuel, el otro que también tiene el tratamiento de don, es el padre de Elvira, recibe también este tratamiento de respeto, lo que nos muestra ya una cierta superioridad con respecto al resto de los vecinos. Es pequeño burgués, es decir, pertenece a la clase media, ha ascendido gracias a su trabajo, justamente lo contrario que vemos de Fernando o de Pepe,
Primero era un empleado, pero poco a poco monta su negocio, paga sus cuentas, no tiene problemas de dinero e incluso ayuda a doña Asunción cuando ella no puede pagar la luz. Tiene una única hija a la que mima excesivamente y que le permite todos los caprichos. Y aunque piensa que muchas veces ella no tiene razón, pero bueno, le concede todo lo que ella pide. En el tercer acto ya sabemos que ha muerto, en el segundo no ha aparecido ni se le menciona. ¿De acuerdo? Su única función, ¿cuál es? Su única función es ayudar a doña Asunción, mostrar ese cariño y mostrar esa condescendencia que va a hacer que Elvira elija un mal camino casándose con quien no la quiere. Después viene el señor Juan, ¿veis? Este no es don, es señor, es decir, que el tratamiento es menor. El señor Juan es el marido de Paca y el padre de Urbano, Trini y Rosa. En el siguiente acto muere. Aparece en el segundo acto, en el primero no aparece siquiera, es un hombre alto, escuálido, delgado, frente a su mujer, que es gruesa, doña Paca, bueno, la señora Paca, perdón dicho, sabéis que es obesa, es una persona con un carácter fuerte. Su hija Trini, que es la que vive todo el tiempo con la familia y que no se casa, es la que él mejor lo comprende, sabe tranquilizarlo, sobre todo de su propia mujer de Paca. Se siente muy dolido por la situación de Rosa, amancebada con Pepe, como ya sabéis, e intenta, bajo cuerda, por terceras personas, ayudar económicamente a Rosa para que pueda sobrevivir sin que Pepe lo sepa. Es decir, siente el dolor por esa hija que se ha ido, pero no quiere abandonarla, aunque a Rosa le cuesta aceptar lo que él considera una limosna. Tras estos personajes tenemos a Trini, que hemos dicho que es la que mejor comprende al señor Juan y que sabéis que no se casa, ni se va con nadie. Es simpática, dedica la vida a su familia, por eso va a permanecer soltera. Pensad que en esa época era normal que cuando había varios hijos, una de las chicas tenía que quedarse para cuidar a los padres cuando fuera mayor. A ella no le habría gustado eso, es decir, reconoce que ese no sería su ideal en la vida, que se hubiera querido casar y tener un hijo. Es parecida a su madre en lo que se refiere a carácter parecido al de la señora Paca. Es muy echada para adelante. Cuando ve una situación injusta se enfrenta a ella, pero también es una persona cariñosa y tierna con los que están peor que ella. En el tercer acto ya es una mujer mayor, arrugada, y cuando el hijo menor de Fernando, Manolín, se le declara, es muy, muy gracioso esto, ¿no?, pidiéndole que espere hasta que crezca. Entonces Trini se emociona pues ante ese niño de 12 años que lo ve más como un hijo que cualquier otra cosa, claro. Bueno, con eso más o menos hemos dado una visión general. Vamos a hablar un poquito de Rosa, de la que sabéis que parte de la puerta 3 y después se va a vivir con Pepe y después vuelve de nuevo a su casa, ¿verdad? Bueno, pues como ya os van sonando los personajes, sabéis que es la hija del señor Juan y de Paca, también es joven, es guapa, es muy provocativa, hace lo que quiere y precisamente porque hace lo que quiere, elige mal y se va con Pepe, a pesar de que su madre y su hermano le están continuamente advirtiendo de que tenga cuidado con esas decisiones. Es decir, es bastante, en ese aspecto, irresponsable. En el primer acto, su madre todavía intenta llevarla por lo que ella considera el buen camino, pero ella se niega y entonces es cuando Paca la insulta y la considera como una hija perdida, condenada, golfa, frente a Trini, que sería todo lo contrario. En el segundo acto, esa hija golfa, ya como le llama su madre, ya está viviendo con Pepe, entonces pasa a ser basura, según el mismo calificativo de su madre. Nos encontramos con que es maltratada por Pepe, pero aún así, que ya sabéis que es lo que pasa siempre con malos tratos, cuando alguien habla mal de Pepe, ella lo va a defender, Rosa lo va a defender por encima de todo. En el tercer acto echa a Pepe y vuelve a vivir ya con su familia, ¿de acuerdo? Es una mujer desengañada de la vida y por eso con el carácter bastante agrio. Y reconoce al final de todo, después de 2 actos y después de 30 años, que Pepe es una persona despreciable que la ha utilizado para lo que ha querido. Bueno, con esto ya
lo único que nos quedaría sería hablar de la tercera generación, que serían Fernando hijo, Manolín y Carmina hija. ¿De acuerdo? Fernando hijo es el único que aparece en el acto 2 también. Los demás ya pasan al 3. Bueno, Fernando hijo es el primer matrimonio de Fernando y Elvira. En el segundo acto aparece como bebé en brazos de su madre. Y en el tercero ya tiene 21 años, en torno a unos 21. Se ha convertido en una persona muy infantil, muy pueril y muy creído de sí mismo, muy arrogante. Está enamorado de Carmina, ¿no? Pero sobre todo, solo si es capaz de rechazar las prohibiciones y convicciones y sin sentido de esto. Es decir, va a cometer los mismos errores en un primer momento, pero poco a poco se va a ir encauzando para evitar caer en lo que le pasó a su madre y a su padre, ¿de acuerdo? Es decir, tratar de mejorar su futuro y sobre todo querer a la persona de la que está enamorado y no por interés. Carmina, la hija de Carmina y de Urbano, tiene 18 años en este tercer acto, es decir, tiene 3 años menos que Fernando. Vive con sus padres, con su abuela, con sus tías, está enamorada de Fernando hijo. En un primer momento su padre le obliga a cortar esa relación, pero después al final cambia su actitud y piensa que su destino está unido a ese muchacho y de esa manera evita cometer el mismo error que cometió su madre. Y ya finalmente tenemos a Manolín, que es el segundo hijo de Fernando y de Elvira, ¿de acuerdo? Aparece con 12 años, se ríe del enamoramiento de su hermano con Carmina, fuma a escondidas en el casinillo, se enamora y le pide matrimonio a Rosa, a Trini, como comentamos antes. Y pasamos a hablar del tiempo. Realmente veis que la vida de los vecinos apenas cambia, ¿no?, a lo largo de estos 30 años. Para presentar la acción, fijaos que el autor elige 3 días cualquiera de un largo periodo, es decir, toda la acción del acto 1 se desarrolla en un día, la del acto 2 en otro día 10 años después y la del acto 3 en un día 20 años después. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los acontecimientos? Pues los acontecimientos más interesantes de la vida de estos personajes ocurren precisamente en un tiempo que no ha sido dramatizado por Buero, que aparece en esos 20 años escondidos, ¿de acuerdo? Los de la Guerra Civil. El espectador, entre acto y acto, conocemos la consecuencia de las decisiones, es decir, sabemos que Fernando está enamorado de Carmina, pero en el segundo acto nos encontramos con que Fernando ya está casado con Elvira, ¿de acuerdo? Es decir, ya vemos la consecuencia, matrimonio por interés. Cada acto va a representar para los personajes que en ese momento están actuando su tiempo presente, ¿de acuerdo? Es su momento actual y presente. Siempre de forma negativa, ¿de acuerdo? O bien por la ordinariez, en el caso de Fernando, en el acto primero, por la sordidez, en caso de Fernando hijo, 30 años después. Otro elemento que queríamos destacar es que, aunque esa acción no posee una determinación temporal precisa, es decir, no nos dice 3 de mayo de 1929, ni mucho menos, hace coincidir más o menos el final de la misma con nuestra época. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos que es en 1949, vamos a aclararlo también, después en las ediciones actuales os lo pone, ¿vale? Pero bueno, lo que hace es que el último acto pone nuestra época es el momento del estreno, que fue en 1949, pues si sabemos que la anterior son 20 años antes y la anterior otros 10 años antes de la segunda, así averiguamos a qué época corresponde cada uno de los actos. Vamos al primero. ¿Qué acontecimientos históricos que no aparecen en la obra, pero que marcan a esos personajes y que vemos por ahí citados, aunque sea de refilón, suceden en 1919 o han sucedido en ese momento? Pues mirad, aquí tenemos los movimientos obreros, las huelgas. La compañía La Canadiense despidió a 8 trabajadores por haber iniciado un sindicato independiente y entonces comenzaron una huelga. Estas protestas duraron 44 días, hubo más de 100.000 participantes y el 3 de abril de ese año firmó un decreto en el que se fijaba la jornada laboral máxima de 8 horas diarias. Fue el primer país de Europa
en establecer por ley la jornada laboral de 8 horas. Entonces, cuando se está hablando del sindicato, y Urbano habla de sindicato, se está refiriendo seguramente a estos movimientos sociales que se desarrollan para luchar pues, por las buenas condiciones de los trabajadores. En este periodo se convocan, en medio de una crisis política y económica, pues unas elecciones generales, pero de sufragio universal solamente masculino. Así quedaron. Fijaos que en el momento en que se está desarrollando el primer acto, el gobierno es conservador, obtiene 198 escaños frente al liberal con 140. Otros datos de este año, pues por ejemplo, porque pueden preguntar, os pueden preguntar, hable del espacio en el acto 1, ¿no? O del tiempo. Entonces, si os habla, el espacio, como veis, es siempre más o menos el mismo, pero en el tiempo podemos comentar un poco lo que está sucediendo en la época y después lo que nos va transmitiendo la obra. ¿Cómo son los trajes de esta época? Pues son unos trajes que nos muestran una vuelta hacia atrás, de manera que el espectador pues, lo ve como muy lejano. Pensad que el espectador que ve esta obra por primera vez es de 1949, entonces está viendo personajes que están vistiendo como 30 años antes, ¿de acuerdo? Por eso sabe que asiste a una representación que es de los primeros años del siglo XX, es decir, la manera de saberlo no es por la fecha de 1919 que no se dice, sino a través de los trajes, ¿vale? Nos vamos al acto 2, que ya hemos visto que con posterioridad fechamos en 1929. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues muchísimos problemas sociales, mucho paro, endeudamiento familiar, es decir, las condiciones sociales y económicas mucho peores que 10 años antes, cierran muchas empresas, un gran déficit en el Estado y no hay una cobertura social como puede haber ahora, con un paro para los desempleados, con una sanidad, de manera que poco a poco esa situación durísima va a provocar el paso a una dictadura, a una nueva república y finalmente la guerra civil. En el 1929, todo eso que digo es después de 1929, ¿de acuerdo? Los protagonistas que han envejecido en torno a estos 10 años, entonces algunos ya son padres y observamos que ninguno ha conseguido sus metas. Nos vamos al acto 3, 1949. Franco es el jefe del Estado español, la república ha desaparecido, nos encontramos ante una dictadura, ¿de acuerdo? Hay una gran inmigración del campo a la ciudad, una gran pobreza, como veis en estas imágenes. La mayoría de los personajes ya en 1949 son mayores, algunos ancianos, ¿de acuerdo? Otros han muerto. Los demás son casi viejos y van siendo sustituidos por esa nueva generación y sus proyectos. En cuanto a la estructura, ¿qué podemos decir de la estructura? Pues vamos a ver en primer lugar el acto 1. El acto 1, que como hemos visto se desarrolla en un día de 1919, ¿qué acontecimientos encontramos? Pues el cobro de la luz, el amor de Elvira por Fernando, los planes de Fernando para su futuro con Carmina y finalmente la amistad entre Fernando y Urbano, y también su primer enfrentamiento. Si nos vamos al acto 2, se inicia el acto con el entierro de don Gregorio y la mala situación económica en la que se va a encontrar la familia y la declaración amorosa de Urbano y Carmina. Y ya nos pasamos al acto 3, es el cumpleaños de Manolín y lo que aquí ya interesa sobre todo, aparte de esa vejez que ya vamos viendo en los personajes, es esos planes de futuro con mucha más esperanza entre Fernando y Carmina. Esto se corresponde al presente, a la fecha del estreno. Y vamos a terminar hablando un poquito del estilo. Primero vamos a hablar de las formas de expresión teatral. Esto es una pequeña revisión teórica para recordar, porque eso lo tenéis que saber, lo que es una acotación, ¿de acuerdo? Esa parte que no está dentro del diálogo, entonces el autor la utilizaba para dar una serie de datos, indicaciones al director, a los actores, a la escenografía. Normalmente van entre paréntesis y ya sabéis que eso nosotros lo leemos si estamos leyendo la obra, pero en la representación no aparecen, son simplemente indicaciones, ¿vale? Existen dos tipos de acotaciones. Tenemos la inicial, en la que nos va a decir dónde se desarrolla la obra y cómo están los personajes en escena. Entonces aquí es la que nos va a indicar ese paso del tiempo en cada uno de los actos.
mediante la descripción de los elementos que aparecen en el escenario. Y después están las intercaladas. ¿Para qué sirven? Pues para describir a un personaje, para indicar entra o sale para los distintos cambios de escena, para indicar cómo tiene que utilizar el tono, enfadado, grita, los gestos de esos personajes y también las pausas entre escena y escena. Otro elemento importante de esa forma de expresión teatral son los monólogos, ¿no? Y los diálogos. En cuanto a los monólogos, solamente encontramos uno de Paca que habla sola mientras sube la escalera. ¿De acuerdo? Es un monólogo reflexivo en el que a través de ese lenguaje de anciana lo que nos pone es en antecedentes de lo que ha ocurrido entre este acto y el anterior. ¿De acuerdo? Y después lo más importante, que es el diálogo. Aquí tenemos una fotografía de una de las muchas representaciones que se hizo de Historia de una escalera. Los tipos de diálogos son diferentes según la situación de la obra, entonces vamos a ver los 4. Por un lado tenemos los cuadros de costumbres. ¿Qué es un cuadro de costumbres? Mostrarnos o reflejarnos la sociedad del momento. ¿Cómo nos muestra esa sociedad? Pues, por ejemplo, el pago de la luz, lo que costaba la luz, lo que podían pagar unos, lo que no podían, y después, pues, las muertes con el pésame y toda la parafernalia que se desarrollaba tras la muerte de alguien. Después tenemos otro que sería el de los enfrentamientos y disputas. Este es muy habitual. En esta vemos cómo algunos pierden toda la educación con insultos, amenazas, improperios. Y después, otro tercer tipo de diálogo muy importante aquí son las declaraciones amorosas. Sabemos que hay varias en el acto 1, en el 2 y en el 3. Por otro lado, ya nos queda la declaración de los sentimientos, ilusiones, deseos a otro. Su deseo de mejorar, sus dudas de poder mejorar, su esperanza en el futuro, todo eso sería ese tipo de diálogo. En cuanto al lenguaje, pues tenemos varias características. Lo primero que vamos a señalar es la caracterización del lenguaje popular y coloquial a través de frases hechas, frases cortas, escaso empleo de subordinación, es decir, acortando lo que sería la sintaxis, como aquí cuando nos dice Paca, se le habrá olvidado con la bronca, quédate en casa, yo iré en su lugar, acompáñalas, anda, no subís, dame el capacho. Es decir, vemos cómo se van esos corchetes, nos está indicando espacios que ella va dejando, que no va terminando las oraciones. ¿Por qué? Porque es el lenguaje oral, el lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? En el que muchas cosas ya se dan por supuestas, no son necesario decirlas. Eso sería la primera peculiaridad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto es que, para que os quede más claro, esto sería y aquí vamos a poner 1, caracterización del lenguaje popular, ¿vale? La segunda característica de ese lenguaje popular sería la utilización de frases hechas o ideas estereotipadas, es decir, formas de hablar propias de la sociedad del momento. Por ejemplo, en este diálogo, dice Pepe, las mujeres no sabéis más que pedir dinero. Dios mío, cada vez más caro, no sé cómo vamos a poder vivir. Y cuando dice el señor Juan, a todos nos llegará la hora. Entonces, ¿sabéis que eso de la mujer no sabe más que pedir dinero o a todos nos llegará la hora? Son estereotipos, ¿de acuerdo? También tenemos un vocabulario popular, como cuando Urbano dice, escucha, papanatas, o cuando dice, ya has pindongueado bastante. No sé si sabéis el significado de esas palabras. Pindonguear es ir con hombres, no ser una chica correcta, ¿de acuerdo? O cuando dice Paca, aire, aire, a escupir a la calle, decir aire, aire, como vete, fuera, ¿de acuerdo? O Paca cuando dice, qué buenos, ni qué peinetas, me dan ganas de darle azotes como a un crío. Ese ni qué peinetas era una frase hecha, estereotipada también del vocabulario popular de la época. Y después también tenemos el uso del mandato categórico y de los insultos. En las peleas que mantienen los vecinos, cada vez hay más violencia, ¿de acuerdo? Eso va aumentando, los insultos. Paca, acordaos que primero llamaba a su hija condenada y golfa, después la llamaba imbécil, basura. Es decir, que eso va aumentando cada vez más. Después de esto pasaríamos a hablar ya en último lugar de los símbolos, ¿de acuerdo? Una vez que hemos señalado esa característica general del lenguaje de la obra. Entre los símbolos, pues el primero, el de la escalera, ya lo hemos comentado. Vamos a hablar del símbolo del silencio, que es el silencio, esos sobreentendidos, lo que no se dice pero que todos saben ya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primer sobreentendido tiene que ver con el contexto histórico. Se da por supuesto que todos saben
lo que está sucediendo en cada momento, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo único que nos refiere? Nos refiere la huelga y nos refiere el sindicato. Sería lo único para suponer los movimientos sociales que se está produciendo entre el proletariado. En el segundo acto, que sabéis que estamos en la dictadura de Primo de Rivera, no se cita nada de eso, ni acontecimientos muy importantes en el Madrid de la época, como fue la finalización de la Gran Vía, como la calle más importante, o la exposición que se desarrolló en Sevilla, o la Internacional de Barcelona. En el caso del tercer acto, son significativos pues, varios hechos. Por ejemplo, no hay ninguna referencia al contexto más cercano al estreno. Se ha roto el paralelismo temporal, ya no es cada 10 años, ha pasado 20. ¿Por qué? Ya lo sabemos. La guerra civil. Es el mayor de los silencios que aparecen en la obra de Buero Vallejo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque de esa manera está denunciando de alguna manera la prohibición que pesaba sobre hablar de la guerra civil. Entonces él no va a hablar como con esos 20 años. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué está pasando en medio? Está pasando eso de lo que no se puede hablar. Otro elemento simbólico sería la cacharra de leche. Mirad, es importante que sepáis que en toda la obra de Buero muchas veces no nos da una historia resuelta, sino que nosotros la completamos con nuestros conocimientos culturales y literarios. Entonces aquí hay varios momentos en que sucede eso. Por ejemplo, en el primer acto, Fernando y Carmina, cuando están prometiéndose amor eterno, ella ha ido a buscar leche y entonces se le cae el cacharro de la leche, y en el momento en que se cae ese cacharro, ¿qué es lo que pasa? De pronto se rompe esa magia que tenía con Fernando. ¿Qué es lo que nos recuerda eso? La moraleja de la lechera. Esa lechera, que en este caso es Carmina, que se está imaginando una vida ideal con Fernando, que están hablando de lo que va a ser su hija, y cuando cae la leche se dan cuenta de la realidad. Entonces esto no nos lo dice el autor, pero nosotros relacionamos esa cacharra con el cuento de la lechera. En el fin del acto tercero, Fernando y Carmina, hijos, también se van a intercambiar esas mismas promesas. Entonces, los padres, cada uno en un lado, están escuchando a sus hijos. Fernando escucha a su hijo Fernando y Carmina a su hija Carmina. Y el hecho de haber presenciado esa misma escena que ellos vivieron 30 años antes, permite el distanciamiento, es decir, el público va recordando que eso ya se ha vivido y él mismo va comprobando si el final va a ser igual o no. Bueno, pues espero que esto os haya ayudado a entender un poquito mejor la obra, ¿de acuerdo? En el blog colgaré lo que será todo el contenido que os he ido explicando para que lo tengáis ahí, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos.